En este periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trae por parte de la Comisión Interamericana el caso Escuez Zapata contra el Estado colombiano. La metodología a seguir en esta audiencia va a ser darle la palabra inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente ante esta audiencia los cargos y las disposiciones normativas que presuntamente han sido violadas por parte del Estado colombiano, en este caso de Escuez Zapata. Paso seguido le damos la palabra a las víctimas para que presenten aquí el resalte de los hechos que consideran pertinentes, deben ser expuestos o resaltarse en esta audiencia, en este caso en concreto. Y finalmente vamos a darle el uso de la palabra al Estado colombiano para que presente sus descargos y sus consideraciones frente a lo aquí presentado por la Comisión y los representantes de las víctimas. Así las cosas, damos la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Buenas noches al señor magistrado de la Honorable Corte y a los representantes del Estado colombiano y representantes de las víctimas. Mi nombre es Lady Viviana Núñez Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 1098-648-093 de Bucaramanga, representando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión a continuación va a representar los cargos formulados en contra de la República de Colombia, los cuales fueron vulnerados por los actos realizados por sus agentes en contra del señor Escuez Zapata. El gobierno de la República de Colombia ha violado por medio de sus agentes los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana, reconocidos el 31 de julio de 1973, donde el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. Por lo tanto, solicito a la Corte que declare al Estado que es responsable por la violación de los derechos consagrados en el artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, de la Convención Americana en relación con los artículos 1, obligación a respetar los derechos, de la misma en perjuicio del señor Germán Escuez Zapata, por la violación del derecho contemplado en el artículo 5, derecho a la integridad personal. En la Convención, en perjuicio de los familiares de la presunta víctima y por violación de los derechos consagrados en el artículo 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la presunta víctima y sus familiares. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicita a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación. Solicito a la Corte ordena al Estado las medidas de reparación, requerir al gobierno de Colombia para que realice las investigaciones necesarias para que identifique y sancione a los culpables y encargue de esta manera a la consumación de hechos de grave impunidad, los hechos de grave impunidad que lesionan las bases del orden jurídico. Por lo tanto, sostenemos que las víctimas realizaron esfuerzos económicos importantes con el fin de alcanzar justicia al nivel doméstico y superar los traumas físicos, psicológicos y morales que las acciones del Estado colombiano les ocasionaron. Por lo tanto, solicitamos se indemnice. Segundo, requerir al gobierno de Colombia para la implementación de un fondo de desarrollo comunitario en memoria de Germán Escuez Zapata como medida de satisfacción. Colocar en una calle, plaza o escuela comunidad de Jámbaro el nombre de Germán Escuez Zapata. La comisión solicita, por la gravedad de las violaciones en los derechos humanos ocurridos en el presente caso, una reparación integral que exige que el Estado investigue con debida diligencia los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la detención, torturas y ejecución de Germán Escuez Zapata. ¿Tiene algo más que decir por parte de la Comisión Interamericana? No. Gracias a los representantes de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra, señores representantes de la Comisión. Muy buenas noches, honorable Corte.
Buenas noches, honorable comisión de representantes del Estado. Germán Escuez Zapata era un cabildo gobernador del resguardo indígena de Yamaló que se dedicaba a la agricultura, al igual que los demás miembros de su comunidad, así como a la defensa del territorio indígena. La ejecución del señor Escuez Zapata se inscribió dentro de un patrón de violencia contra los pueblos indígenas asentados en esta zona del país y sus líderes. El día 1 de febrero de 1988 se dio lugar a una operación de captura de un indígena que residía en el resguardo de Yamaló. En el desarrollo de la operación, los militares se dirigieron a la residencia del señor Germán Escuez Zapata y sus familiares, ingresaron a la vivienda, registraron la misma y mientras le preguntaban dónde estaban las armas y lo calificaban de guerrillero, lo golpearon. Germán Escuez Zapata se encontraba con el torso desnudo, descalzo y en pantaloneta cuando fue detenido y llevado por los militares hacia las montañas, después de haber caminado por un tiempo aproximado de 20 minutos. El cabo Camacho Riaño se retrasó unos metros junto a Germán Escuez Zapata, quien golpeó en el estómago con la culata del fusil que portaba, haciéndolo obligar. El señor Escuez Zapata suplicó al cabo Camacho Riaño que no lo matara, pero el cabo retrocedió y le disparó varias veces, causándole la muerte. Momentos después su cadáver fue encontrado por sus familiares en el camino de Vitoyó que conduce a la Loma Redonda. Al llegar a los campamentos, los soldados que presentaron los hechos fueron orientados a que en la travesía fue víctima de un enfrentamiento con un grupo de guerrilleros. Tras ser requisado por los militares, el señor Escuez Zapata fue pateado y golpeado mientras dichos agentes le preguntaban dónde estaban las armas y lo trataban de guerrillero. Además, que minutos antes de ser imputado extrajudicialmente, durante su traslado hacia las montañas, la víctima padeció los rigores de una detención ilegal, como la amenaza inminente de su vida, de su integridad, siendo su cuerpo encontrado con aparentes signos de tortura. En cuanto a los familiares que estamos representando, estos presenciaron cómo los miembros del Ejército Nacional agredieron y detuvieron ilegalmente al señor Escuez Zapata. Los familiares asumieron la búsqueda de la verdad y la justicia en relación con lo sucedido, sin encontrar ninguna respuesta por parte del Estado. Del mismo modo, los familiares debieron esperar. Es muy importante tener en cuenta y resaltar que por más de 4 años para que se le devolvieran los restos mortales de la víctima, después de la exhumación realizada por la Fiscalía General de la Nación en el año 2002. Esto ha generado serias afectaciones a familiares de la comunidad, la cual ha sufrido espiritualmente por la ejecución extrajudicial de uno de sus miembros, el señor Escuez Zapata. Gracias, señoría. Les damos la palabra. ¿No desean agregar algo más por parte de los representantes de las víctimas? Tienen el uso de la palabra representantes del Estado. Buenas noches, señoría, señores comisión, víctimas, comunidad en general. Mi nombre es Dani Román Belandia Rojas, soy representante del Estado para la presente actuación. El objeto del mismo es queremos hacer las siguientes consideraciones. Primero, si bien es cierto, una flagrancia que se constituyó en el año de 1988, la Comisión no ha aprobado en ningún momento que se hayan agotado los recursos internamente de acuerdo a los requerimientos establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo, los hechos que se presentaron fueron constituidos por un error de información, es decir, una culpa exclusiva de los familiares y de la víctima, pues por información de un indígena de la comunidad, el Estado, con sus fuerzas militares, el Ejército Nacional, cometió un error, tocaron la puerta, un familiar del señor Escuez Zapata abrió la puerta
y en ese momento se disculpó la actuación que conllevó a la muerte del señor Esposa Zapata. Tercero, en ningún momento el Estado les ha negado la oportunidad para que agoten internamente los requisitos. Tampoco está aprobado por parte de las víctimas, por parte de la Comisión Americana sobre Derechos, por parte de la Comisión, que se hayan agotado todos los recursos internamente. Cuando la investigación se llevó en el país, ya había nacido la luz jurídica de la Constitución de 1991 y con ella el artículo 86 que conlleva la posibilidad de interponer una acción de tutela si se habían cometido violaciones sobre el debido proceso o sobre los principios de legalidad. Cuarto, las víctimas no pueden ser reparadas debido a la situación de que los hechos fueron confusos por la misma comunidad. Es decir, hubo un conflicto interno en el país y estábamos sometidos a la Constitución del año de 1886. Estamos hablando sobre un Estado de derecho, no sobre un Estado social de derecho. Así las cosas, le solicito a su señoría que por favor le niegue las súplicas de las víctimas y de la comisión debido a que el Estado no es culpable. Gracias. Gracias, representantes del Estado. ¿Tienen algo más que decir? Su señoría, frente a la situación de la flagrancia en un Estado que se encuentra en una guerra interior, la flagrancia es latente dentro de esa situación, mucho más en las zonas selváticas de nuestro país y nuestro territorio, ya que en cualquier momento en un estado de guerra, más que todo la guerra interior, en cualquier momento el ejército puede ser víctima de cualquier situación. Entonces ahí la flagrancia, si omite de que manifieste de que una flagrancia latente o una violación a un derecho, desistimos de que no hubo una flagrancia o una violación a un derecho como tal. Gracias, señores representantes del Estado. Vamos a dar un espacio para que por parte de ustedes presenten algunas consideraciones o alegatos alusivos a lo que las partes de los sujetos aquí presentes han presentado. Tienen uso de la palabra, señor representante de la Comisión. Levantamos la sesión unos minutos para que los asistentes ustedes, por favor, van a hacer presentación. Vamos a continuar entonces con lo que van a ser una presentación por parte de ustedes a las réplicas, a los alegatos que tienen frente a las otras partes aquí representadas en este caso. ¿Tienen uso de la palabra, señores de la Comisión Interamericana? Teniendo en cuenta a lo argumentado por el Estado colombiano, me remito al artículo 8 que habla de las garantías judiciales, en el cual alego que la forma en que los efectivos militares actuaron en el presente caso exigiría a los funcionarios estatales a cargo de la investigación emplear todos los esfuerzos para realizar una búsqueda inmediata de las pesquisas urgentes y necesarias, con el fin de identificar y sancionar a los responsables, lo que no ocurrió. Ante la pérdida del expediente, la comisión consideró que una investigación oportuna y minuciosa no fue posible en cuanto al análisis del plazo razonable. La demanda expresa que con 18 años de transcurridos los hechos no se cuenta ni siquiera con la apertura de un procedimiento judicial. Por lo tanto, podemos decir que lo que manifestó el Estado en cuanto a que los familiares del señor Esposa Zapata no agotaron los requisitos, los procedimientos internos, podemos decir que es falso porque el Estado colombiano no tuvo agilidad judicial, ni siquiera hay o existe un procedimiento judicial respecto a este caso. Respecto de las pruebas que dice el Estado que no tenemos y que no aportamos pruebas, tenemos el testimonio de las señoras Etelvina y Miriam, donde manifiestan literalmente en nombre del Estado pedirles a ustedes perdón por lo ocurrido y pedirles por esto que se han visto ustedes involucrados en circunstancias que en el devenir del país han causado un grave daño a su familia, a su vida, al desarrollo de su propia personalidad y han tenido consecuencias
instantes en la posibilidad de tener óptimas condiciones. Con este testimonio podemos inferir que el Estado colombiano está reconociendo la responsabilidad internacional que tiene frente al caso del señor Esposa Zapata. También se indica que en el trámite del proceso ante la justicia militar, que duró más o menos 10 años, se comprometió claramente la independencia y imparcialidad del procedimiento legal. En razón de ello, esta comisión señala que el Estado violó los derechos contemplados en los artículos 8, 1 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de la víctima y sus familiares. Muchas gracias a los representantes de la comisión, señores representantes de las víctimas. ¿Qué aspectos de alegatos sobre consideraciones adicionales tienen ustedes frente a lo que son los hechos en este caso? Nosotros los representantes de las víctimas, debido a lo manifestado por el Estado colombiano, que dicen que no ingresaron al inmueble, sabemos que ellos ingresaron en el inmueble y violaron el artículo 21 de la Convención del Derecho, que dice el derecho a la propiedad privada, porque los miembros del ejército entraron violentamente a la vivienda en la que se encontraba el señor Esposa Zapata, rompieron ciertos bienes y se rompieron de unos utensilios de trabajo. También sustrajeron bienes colectivos de propiedad de la comunidad, porque violaron el derecho consagrado en el artículo 21 de la Convención en perjuicio a esta última. Asimismo, la protección de la vida privada, la vida familiar y el principio de intereses arbitrarias o abusivas implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En el sentido, el domicilio y la vida privada y la familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar. Adicionalmente, pues estamos expresando que se violó el derecho a la vida, un derecho principalmente fundamental consagrado en la Constitución Política y adicionalmente consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde expone que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Ya analizando los hechos y viendo, escuchando los alegatos de la comisión, nosotros como representantes de las víctimas le solicitamos al Estado colombiano que la indemnización por los gastos en que incurrieron los familiares de la víctima, las cuales están comprendiendo las exequias fúnebres, los transportes, los gastos de traslado del cuerpo desde donde ocurrió la ejecución hasta su comunidad donde fue enterrado el cuerpo, así como los gastos adicionales relacionados con todas las gestiones de carácter no judicial realizadas con el objeto de denunciar los hechos y aquellas necesarias para exigir a las autoridades la satisfacción de la justicia. Además de ello, solicitamos la indemnización por la pérdida de la tienda comunitaria de la familia Esposa Zapata, a quien ellos eran propietarios. Al mismo tiempo, la reparación económica a la familia por los gastos de viajes, alimentación, fotocopias, fax, llamadas telefónicas y toda clase de documentación relacionados con la búsqueda de la verdad en los procesos y en las actividades de investigación e impulso judicial. Posteriormente, solicitamos los gastos económicos ocasionados por el sufrimiento, la angustia, la inseguridad y el padecimiento en su esfera psíquica y psicológica que sufrieron y padecieron las víctimas, es decir, los familiares de las víctimas, debido a que ellos, los familiares de estos mismos, tuvieron que asistir a sesiones psíquicas y psicológicas al trauma posterior que les causó la muerte del señor Escuela. En total, le solicitamos al Estado colombiano una indemnización de $50.000
de los Estados Unidos a favor de los padres y hermanos de la víctima, y una cantidad idéntica a favor de la compañera permanente e hija. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Tienen uso la palabra, señores representantes del Estado colombiano. Gracias, señoría. En el año de 1985, en el gobierno del señor Virgilio Barco, Colombia se constituyó un estado de sitio. ¿Qué es un estado de sitio? Es un estado de guerra. Por ello se dan a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para actos de represión. Durante el estado de sitio quedan en suspenso garantías constitucionales, con mayor o menor extensión según nuestra legislación. Así, nuevamente su señoría, le reitero que los hechos fueron cometidos en el año de 1988, cuando nos encontrábamos en dos actos preponderantes. El primero, la Constitución de 1886, un Estado de Derecho. El segundo, en vigencia de un estado de sitio. Tercero, en el año de 1991, en el gobierno del señor presidente Gaviria, se levantó el estado de sitio. Como consecuencia de ello, en ese mismo gobierno, el Estado colombiano, en el ejercicio de proteger y dar garantías constitucionales, crea la Constitución del 91 y dentro de ellos fija los derechos fundamentales, posibilidades abiertas para todas las personas, para ejercer con ello, en virtud del decreto 2591 de 1991, un mecanismo subsidiario que es la acción de tutela, en el cual tanto las víctimas podían ejercer mecanismos protectores de defensa, legalidad, debido proceso, derechos fundamentales. Así las cosas, su señoría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha traído una prueba fehaciente, verosímil, que se haya agotado el requisito del artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual, su numeral primero, dice: para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. B. Que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las víctimas no han probado sus circunstancias, ni siquiera hicieron alusión a ellas. Por lo tanto, lo que se está aquí computando es un daño para el Estado, una mala reputación, una mala imagen ante la sociedad internacional. Continúo. Hablan sobre que no hubo una agilidad judicial. Nuevamente reiteramos nuestra posición. Ni la Comisión ni las víctimas le han demostrado a esta Corte que eso haya ocurrido en esas consideraciones ni en esas condiciones. Finalmente, la etapa probatoria ya transcurrió dentro del proceso. Es decir, que los elementos mostrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden ser esbozados ni utilizados como en su juicio de sana crítica para tomar una decisión que repercuta en las condiciones del Estado. Y por otra parte, las víctimas en ningún momento han solicitado que sean reconocidos en tales condiciones. Por lo tanto, su señoría, le solicitamos respetuosamente se nos exoneren de todas las súplicas aquí presentadas. Mil gracias. Muchas gracias, señores representantes del Estado. ¿Tienen algo más que decir? Ser discrepancia, su señoría, en el estado de sitio que vivía Colombia desde 1978. Colombia, desde 1978 fue el primer momento en que se declaró estado de sitio en Colombia debido al conflicto interno de guerra que se lleva en el país hasta estos momentos. Hoy en día todavía estamos en conflicto interno. Ese proceso nos llevaron tres periodos presidenciales, que fue el del señor Turbay, donde hubo acciones de guerra, acciones bélicas contra el Estado. En el siguiente periodo, que fue de Virgilio Barco, aún el presidente Belisario Betancur, y hasta que en el año 90, con la presidencia del señor Gaviria, se levanta el estado de sitio, y durante ese mismo estado de sitio, de la represión del Estado contra las fuerzas delictivas del país, se inició un proceso de paz que conllevó con la legalización de un grupo guerrillero, y dentro de las condiciones fue
modernizar o llevar a cabo la Constitución de 1991, donde cual se declaraban se declaraban los derechos para la Constitución del 91, el cual Colombia incluso inicia un nuevo proceso como Estado social de derecho. Muchas gracias, señor representante del Estado. Vamos a una parte final de esta audiencia para alimentar un poco algunas inquietudes que hay por parte de esta Corte y de manera libre y espontánea pueden ser resueltas por ustedes. Una primera tiene que ver con las consideraciones que ustedes tienen respecto al enfoque contextual de lo que vive y ha vivido especialmente en esa época la comunidad de Jamaló. Una segunda cuestión en la cual quisiera que esta Corte se profundizara por parte de cada uno de ustedes es en cuanto a los derechos o los presuntos derechos políticos por la condición del señor Germán Escuez Zapata como gobernador o como político dentro de esta comunidad ancestral indígena. Una tercera tiene que ver también con la legitimidad, la validez de la operación o de la presunta intervención por parte de agentes del Estado a altas horas de la noche en la casa del señor Escuez Zapata. Finalmente, dos aspectos adicionales que se quieren abordar acá. La primera, sobre alguna información que ustedes tengan sobre el conjuez en esta Corte, Diego Eduardo López Medina, quien está participando en esta sesión, y si ustedes tienen alguna situación de impedimento que alegar acá. La otra sobre algún posible reconocimiento parcial de lo aquí expuesto contra el Estado colombiano, y en ese mismo sentido si el Estado colombiano acepta de manera parcial responsabilidad internacional. Tienen un lapso para comentar, concretar entre ustedes qué van a presentar en esta audiencia, y la continuamos más adelante. Tienen el uso de la palabra, señores de la Comisión Interamericana, sobre qué aspecto en particular se van a pronunciar. Gracias, su señoría. En consideración al enfoque contextual de la comunidad de Jamaló, nos referimos a que a la agresión a que fue sujeto el señor Escuez Zapata por pertenecer a este tipo de comunidades que son protegidas, otorga al Estado de Colombia ese gran error que cometieron respecto a este tipo de comunidades que son protegidas, y en especial el nivel que poseía el señor Germán Escuez Zapata, que era gobernador del Cabildo del Resguardo Indígena. En cuanto a la legitimidad de la intervención de los agentes del Estado a las altas horas de la noche en la casa del señor Escuez Zapata, ellos dicen que el Estado en ese periodo de tiempo estaba en estado de sitio. Sin embargo, pues eso no les otorga a ellos esa facultad o ese derecho para que de manera abrupta ingresen y cometan los actos a los que fue sujeto el señor Escuez Zapata, lo que de manera gratificante les permite a ellos vulnerar el derecho a la vida, va en contra del artículo 4.1 de la Comisión y del artículo 5, derecho a la integridad de la persona, en concordancia con el 1.1 de la misma Comisión. Igualmente, en cuanto al reconocimiento parcial de la responsabilidad que asume el Estado en cuanto a los hechos, me permito citar
el aspecto de que el Estado se allana a las pretensiones que la Comisión ha solicitado ante la Honorable Corte en cuanto a la violación de los derechos consagrados en el artículo 4.1 y 5 y 7 de la Convención Americana, violación de los derechos contemplados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Escuez Zapata y sus familiares. Igualmente, la violación del derecho contenido en el artículo 5.1 de la Convención. Con esta declaración que hacen los representantes del Estado, es claro para la Comisión, y espero que también haya quedado claro para la Corte, que el Estado colombiano allanó y es culpable de los artículos de los cuales vulneraron al señor Escuez Zapata. Muchas gracias, señor representante de la Comisión. Tienen uso la palabra, representantes de la víctima. ¿Sobre qué aspecto quieren ustedes presentar aquí alguna consideración? Vamos a hablar sobre los hechos políticos y la ilegalidad de la captura. El señor Escuez Zapata fue golpeado por militares mientras era acusado de guerrillero y presionado a confesar dicha condición de supuesta posesión de armas. Asimismo, fue llevado hacia las montañas y momentos antes de su ejecución se le pidió que corriera a que la víctima contestó que no iba a hacerlo por temor a ser ejecutado. El aspecto ocurrió inmediatamente después. De este modo, además de los maltratos físicos preparados mientras las víctimas eran detenidas, este también padeció el sufrimiento de caminar por algunos tiempos sin saber el destino y desenlace en la operación militar. Respecto a los derechos políticos, la Convención en relación con el artículo 4.1 del artículo 23 de la Comisión de la misma únicamente en perjuicio del señor Germán Escuez Zapata, puesto que se trataba de una cuestión de derecho que representantes presentaron después del primer escrito para alegar la violación de los derechos políticos de la comunidad y sus miembros. No será analizada puesto que se trata la inclusión de nuevas víctimas que no fueron identificadas por la Comisión. Muchas gracias, señores representantes de las víctimas. Representantes del Estado, ¿sobre qué aspecto consideran ustedes que debe ampliarse aquí en detalle a la Corte? Bueno, teniendo en cuenta las consideraciones de la comunidad de Jambaló, como todos hemos vivido este flagelo o conocemos de la historia que ha vivido el país, tenemos que tener en cuenta de que para ese entonces Jambaló o esa parte de esa región era un corredor de extracción de clorhidrato de cocaína, en el cual se manejaban varios grupos y eran grupos insurgentes. Por ende, es una zona de constante disputa entre los grupos armados, y por ende también es una zona en donde había demasiados hechos delictivos y violentos. Entonces no podemos hablar de que el simple hecho de que haya sucedido esto sea ajeno, o sea, es parte de nuestra, se puede decir, de nuestra cultura. Respecto a los derechos políticos del señor Escuez Zapata, tenemos que referirnos a que él era un líder comunal de la comunidad de Jambaló. No está reconocido como un político en los términos que establece realmente la ley. También según el Estado, manifiesta que según sobre los presuntos derechos, digamos, políticos del señor Zapata, para la época, digamos, era gobernador. En ningún momento se ha manifestado que él era gobernador, era un líder del cabildo. En ningún momento él tenía la potestad, digamos, de ser gobernador de esa zona donde se encontraba, porque él era un líder comunitario. Con respecto a los agentes,
reconocimiento, digamos, que se le da a los agentes del Estado, las fuerzas militares. Ellos actuaron, digamos, en el estado de guerra, porque estábamos en un estado de sitio, más no es para la época de los hechos. Entonces ellos actuaron de acuerdo al momento que era la Constitución del 98. También la comisión manifestada acá dice que el Estado reconoció el daño del señor Escuela. En ningún momento nosotros hemos reconocido ese daño. El Estado nunca reconoció esta situación, en especial de que el señor fuera guerrillero, no era un sujeto especial, era un líder comunitario, tampoco sustenta como decía cuál es el daño que se le causó al señor Escuela. Hace también énfasis de las normas externas internacionales que nos llevan de fondo a informar el silogismo de premisas mayores y de menor que constituye la información. Muchas gracias, señores representantes del Estado. Damos por terminada esta audiencia y esperamos al final de la próxima sesión cuál va a ser el resultado. Muchas gracias a todos.